Tienes un balde lleno de hojas secas. Las recogiste del suelo, las que caen de los árboles, las que todo el mundo barre y mete en bolsas de basura para que el camión las lleve. Hojas que no le importan a nadie. Hojas que el mundo trata como desperdicio. Ahora imagina que metes esas hojas en un balde con un poco de agua. Las dejas reposar unos días en el lugar correcto y lo que sale del otro lado es tierra oscura, suelta, húmeda, con ese olor a bosque profundo que los jardineros profesionales pagan fortunas por conseguir en bolsa. Tierra que tus plantas absorben como si llevaran semanas pidiendo exactamente eso, sin comprar nada, sin esperar meses, sin procesos complicados. Solo hojas, tiempo y un principio que el bosque lleva ejecutando perfectamente desde antes de que existiera el primer ser humano. Eso es lo que vas a aprender hoy. Y cuando termines, nunca más vas a volver a tirar una hoja a la basura. Lo que estás a punto de ver se llama molde de hojas, o en inglés leaf mold, un tipo de compost específico producido únicamente por la descomposición de hojas mediante hongos y microorganismos, y es, gramo por gramo, uno de los mejores acondicionadores de suelo que existen en la naturaleza. No es un fertilizante alto en nitrógeno como el estiércol. Es algo diferente y en muchos sentidos más valioso. Es un mejorador de estructura del suelo que transforma tierra dura, seca y pobre en tierra viva, esponjosa, capaz de retener agua y liberar nutrientes de forma sostenida. Una bolsa de 1 kilo de enmienda orgánica similar en una tienda de jardinería puede costarte entre 8 y $25. Las hojas que necesitas para producir tu propio equivalente están en el suelo de cualquier parque, jardín o calle arbolada, gratis, esperando que alguien las recoja en lugar de descartarlas. El costo total de producción es exactamente cero. Este proceso no es improvisación casera sin respaldo científico. La Sociedad Real de Horticultura del Reino Unido, una de las instituciones de jardinería más antiguas y respetadas del mundo, recomienda el molde de hojas como uno de los mejores acondicionadores de suelo disponibles para jardineros domésticos, especialmente para mejorar suelos arcillosos o arenosos. Universidades de agronomía en Alemania, Países Bajos y Canadá han documentado las propiedades del molde de hojas en términos de retención de humedad, actividad microbiana y mejora de la estructura del suelo. Programas de compostaje municipal en ciudades como Berlín, Vancouver y Copenhague procesan hojas caídas por separado del resto del compost, precisamente porque su producto final tiene características únicas que el compost mixto no puede replicar. Y organizaciones de permacultura en más de 50 países lo enseñan como la primera habilidad de mejora del suelo que todo jardinero debería conocer, por su costo cero y su efectividad consistente. Sin embargo, si le preguntas a la mayoría de las personas qué hacen con las hojas que caen en su jardín, la respuesta casi universal es la misma. Las barren, las meten en bolsas y las descartan. En muchas ciudades, las autoridades municipales recogen esas bolsas y las llevan a vertederos donde las hojas se descomponen de todas formas, pero lejos de los jardines que más las necesitan. Es uno de los ciclos más absurdos de la vida moderna. El suelo de tu jardín está hambriento de materia orgánica. Las hojas que podrían alimentarlo están en una bolsa de basura a 2 metros de distancia. Y en el vivero, a 3 cuadras, alguien está vendiendo una bolsa de compost hecho con exactamente ese tipo de material por $20. ¿Por qué nadie te enseñó a hacer esto tú mismo? Porque las hojas no se pueden patentar. El proceso de descomposición no tiene dueño. No hay empresa que pueda cobrar una suscripción por la lluvia de hojas que cae en otoño. Este conocimiento funciona demasiado bien como para ser rentable en el modelo comercial que rige la industria de la jardinería. Una persona que sabe hacer molde de hojas y compost casero es una persona que no necesita comprar tierra, no necesita comprar enmiendas, no necesita comprar acondicionadores de suelo. Y eso es exactamente el tipo de persona que la industria prefiere que no seas. Así que dejaron de enseñarlo en las escuelas. Los libros de jardinería modernos lo mencionan de paso, como curiosidad, sin darle la importancia que merece. Y la cultura del descarte hizo el resto, convenciéndonos de que las hojas son basura en lugar de recursos. Has visto este proceso toda tu vida sin reconocerlo. Cuando entras a un bosque y levantas la capa de hojas del suelo, lo que encuentras debajo es tierra negra, oscura, suelta, llena de vida. Eso no lo puso nadie ahí. Lo produjo el propio bosque. Las hojas caen, se acumulan, los hongos y las bacterias las descomponen lentamente, y el resultado es la capa de humus más fértil que existe en la naturaleza. El bosque lleva haciendo esto desde hace millones de años, sin ayuda de nadie. Lo que vas a aprender es cómo replicar ese proceso en un balde, en una esquina de tu jardín, en cualquier espacio que tengas disponible, a una velocidad acelerada por condiciones que puedes controlar. Aquí está la ciencia.
explicada de la forma más simple posible. Las hojas están compuestas principalmente de celulosa y lignina, que son los materiales estructurales de las plantas. Cuando las hojas caen al suelo, los hongos son los primeros en colonizarlas, porque son los únicos organismos capaces de descomponer la lignina de forma eficiente. Esos hongos liberan enzimas que rompen las fibras de la hoja en fragmentos cada vez más pequeños. Luego entran las bacterias, los ácaros del suelo, los colémbolos, las lombrices, toda una cadena de organismos que continúan el proceso de descomposición en capas sucesivas. Lo que queda al final, después de que todos esos organismos han hecho su trabajo, es humus puro, materia orgánica completamente transformada en una estructura coloidal que se adhiere a las partículas del suelo, mejora su capacidad de retener agua, crea espacios de aireación para las raíces y libera nutrientes de forma lenta y sostenida. El molde de hojas no alimenta la planta directamente como un fertilizante, alimenta el suelo, y un suelo vivo y bien estructurado es el mejor sistema de soporte que una planta puede tener. Ahora el método, exactamente cómo hacerlo. Primero, recolecta las hojas. Cualquier hoja de árbol sirve, con algunas excepciones que veremos más adelante. Hojas de roble, nogal, arce, plátano, frutales, hojas de cualquier árbol caducifolio de tu zona. Puedes recogerlas de tu propio jardín, de la calle, de un parque cercano. Cuantas más variedades de hojas mezcles, más rico será el resultado en términos de diversidad mineral y microbiana. Un balde de 20 litros lleno de hojas comprimidas es una cantidad perfecta para empezar. Segundo, tritura las hojas si puedes. Este paso no es obligatorio, pero acelera el proceso de forma significativa. Las hojas enteras pueden tardar entre 6 y 12 meses en descomponerse completamente. Las hojas trituradas en fragmentos pequeños pueden producir molde utilizable en entre 4 y 8 semanas. Puedes triturarlas pasando un cortacésped por encima de un montón de hojas en el suelo, metiéndolas en un balde y cortándolas con unas tijeras de jardín, o simplemente llenando un cubo a medias y golpeando las hojas con un palo hasta reducirlas. El tamaño ideal de fragmento es de 1 a 3 centímetros. Tercero, humedece las hojas. Este es el paso que más se omite y el que más diferencia hace. Los hongos y microorganismos que descomponen las hojas necesitan humedad para vivir y trabajar. Las hojas secas prácticamente no se descomponen. Agrega agua hasta que las hojas estén húmedas pero no encharcadas. Si aprietas un puñado y salen 2 o 3 gotas de agua, el nivel de humedad es el correcto. Cuarto, cierra o cubre el contenedor. Un balde con tapa, una bolsa de basura negra bien cerrada, un montón de hojas cubierto con una lona. El objetivo es mantener la humedad dentro y crear un ambiente cálido y oscuro que favorece la actividad fúngica. Las bolsas de basura negras son especialmente efectivas porque absorben calor solar, elevando la temperatura interna y acelerando la descomposición. Quinto, revuelve cada 1 o 2 semanas. Abrir el contenedor, mezclar el contenido con un palo o con las manos enguantadas, verificar la humedad y añadir agua si las hojas se secaron. Ese movimiento introduce oxígeno, redistribuye los microorganismos activos hacia material sin descomponer y acelera el proceso general. Sexto, espera. El tiempo mínimo para obtener molde de hojas parcialmente descompuesto, todavía con textura visible pero ya con olor a tierra de bosque y propiedades mejoradoras de suelo activas, es de 4 a 6 semanas con hojas trituradas y condiciones óptimas de humedad y temperatura. Para molde completamente maduro, oscuro y homogéneo, el tiempo es de 3 a 6 meses. Pero incluso el material parcialmente descompuesto es útil y puede añadirse al suelo del jardín. Aquí es donde la mayoría se equivoca. El error más frecuente es dejar las hojas completamente secas. Parece lógico acumular hojas y esperar que el tiempo haga el trabajo, pero sin humedad los microorganismos no pueden actuar. Un montón de hojas secas puede quedarse prácticamente igual durante años. La humedad es el catalizador de todo el proceso. Sin ella, no hay descomposición activa. El segundo error es usar hojas de nogal negro en grandes cantidades. El nogal negro produce un compuesto llamado juglona, que inhibe el crecimiento de muchas plantas y puede persistir en el compost terminado. En pequeñas cantidades mezclado con muchas otras hojas, el efecto es mínimo. Pero si tu montón es mayoritariamente hojas de nogal negro, el molde resultante puede dañar las mismas plantas que intentas nutrir. Si no estás seguro del árbol, usa una pequeña cantidad mezclada con otras hojas como precaución. El tercer error es añadir hojas de plantas enfermas al montón. Las enfermedades fúngicas de las plantas pueden sobrevivir el proceso de descomposición si las temperaturas internas del montón no son suficientemente altas.
Hojas con manchas negras, con polvo blanco, con signos visibles de enfermedad fúngica o bacteriana, deben descartarse o quemarse, no compostar. Usa solo hojas de plantas visiblemente sanas. El cuarto error es abrir el montón y declararlo fallido porque huele mal. Un olor a podrido o a amoníaco en el molde de hojas generalmente indica exceso de humedad o falta de aireación. La solución es simple. Mezcla bien para introducir aire. Añade hojas secas adicionales para absorber el exceso de humedad y espera unos días antes de volver a evaluar. El olor correcto del molde en proceso activo es suave, a tierra, a humedad de bosque. Si huele a eso, está funcionando perfectamente. Cuando lo haces bien, los resultados son tan visibles que se vuelven difíciles de ignorar. Suelos arcillosos, esos que se endurecen como cemento en verano y se vuelven barro pegajoso en invierno, mejoran su textura de forma perceptible en una sola temporada de aplicación de molde de hojas. La capacidad de retención de agua de un suelo enmendado con molde puede aumentar entre el 50 y el 100%, lo que significa regar con menos frecuencia para el mismo resultado. Las raíces de las plantas penetran con menos resistencia en suelos acondicionados con molde porque la estructura coloidal del humus crea canales naturales de aireación. Jardineros que documentan sus resultados de forma sistemática reportan que plantas trasplantadas a suelo enmendado con molde de hojas casero presentan menos estrés de trasplante, crecimiento más rápido en las primeras semanas y mejor resistencia general a periodos de sequía. Y si quieres escalarlo, el único límite es el espacio que tengas disponible y la cantidad de hojas que puedas recolectar. Puedes construir una caja de madera de palets en una esquina del jardín y llenarla de hojas cada otoño, produciendo decenas o cientos de litros de molde por temporada. Puedes hacer varias unidades en paralelo, con diferentes edades de material, de modo que siempre tengas molde listo para usar en alguna etapa. Puedes combinar el molde de hojas con restos de cocina y estiércol para hacer un compost completo y enriquecido que nutra el suelo tanto en estructura como en macronutrientes, municipios y comunidades de huertos. Urbanos, en ciudades como Seúl, Ámsterdam y Bogotá, han establecido programas de recolección y procesamiento de hojas caídas para distribuir molde a huertos comunitarios, reduciendo simultáneamente el volumen de residuos municipales y mejorando la calidad del suelo urbano sin costo adicional para el sistema. Retrocedamos en el tiempo un momento, porque hay algo en la historia que vale la pena saber. Los agricultores japoneses de la era feudal desarrollaron una práctica llamada satoyama, que era la gestión integrada del bosque y el campo como un solo sistema. Parte central de esa práctica era recolectar las hojas caídas del bosque cada otoño para usarlas como mulch y abono en los campos de cultivo adyacentes. No era opcional. Era parte del calendario agrícola anual, tan importante como sembrar o cosechar. Los campesinos europeos de la Edad Media hacían exactamente lo mismo, recogiendo el molde del suelo del bosque cercano para mejorar sus campos antes de cada ciclo de siembra. Los agricultores indígenas de América del Norte mezclaban hojas descompuestas del bosque con sus tierras de cultivo de maíz, calabaza y frijol, como parte de un sistema de manejo del suelo que mantenía la fertilidad de los campos durante generaciones, sin insumos externos. Todos ellos entendían algo fundamental, que la agricultura industrial del siglo XX decidió que era más eficiente reemplazar con un saco de fertilizante sintético. El suelo no es solo un soporte físico para las plantas, es un ecosistema vivo. Y ese ecosistema necesita materia orgánica para funcionar. Ese conocimiento tardó milenios en construirse y tardó apenas 2 generaciones en olvidarse. Y eso me lleva a la reflexión con la que quiero dejarte. Hay algo profundamente simbólico en el acto de recoger hojas que el mundo trata como basura y convertirlas en la tierra más fértil que tus plantas han visto. No es solo jardinería, es una forma de ver el mundo diferente a la que la cultura del consumo intenta imponer. La cultura del consumo te enseña que el valor viene de afuera, que necesitas comprar para tener, que lo que ya tienes no es suficiente. El molde de hojas es la refutación más simple y más directa de esa idea. Lo que más necesita tu tierra está en el suelo frente a tu puerta. Lo que el sistema clasifica como residuo es exactamente lo que el ecosistema clasifica como recurso. La diferencia entre los dos no está en las hojas, está en si sabes o no sabes lo que tienes en las manos. Cada hoja que recoge un bosque y convierte en humus es un ciclo cerrado. Nada se pierde, todo se transforma. Ese principio, que la naturaleza aplica con perfecta eficiencia desde hace 300 millones de años, está disponible para ti ahora mismo, en el balde más viejo que tengas en el garaje, con las hojas que alguien barrió esta mañana a la orilla de la acera.
si esto cambió la forma en que miras el suelo bajo tus pies, si la próxima vez que veas un montón de hojas caídas, sientes algo diferente a lo que sentías. Antes de ver esto, entonces ya tienes lo más importante, la capacidad de ver valor, donde otros solo ven descarte. Hay más conocimiento así esperando, conocimiento que el bosque ya tiene, que tus abuelos tenían, y que ahora, de a poco, estás recuperando.